En la clase de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante relacionado con la arquitectura, que es la visualización. Entonces, en particular vamos a hablar un poco en general de por qué hacemos visualización en el contexto de arquitectura y un modelo que vamos a ocupar que permite visualizar distintos niveles de la arquitectura de un sistema. Y después veremos la tarea relacionada con esto. Entonces, si se acuerdan, en la primera clase hablamos que una de las definiciones de arquitectura de software era las estructuras fundamentales de un sistema de software, em, y que las estructuras, como dice esta definición de Wikipedia, corresponden a los elementos, las relaciones, las propiedades de los distintos sistemas y subsistemas de un software. Entonces, conversamos en esa clase de que muchas veces cuando uno describe la arquitectura de un sistema, la forma de describirlo es visual, ¿cierto? Y un poco esto tiene relación con que, a pesar de que en general el código, ¿cierto?, es la fuente de la verdad de un sistema, em, cuando queremos hablar como de una mirada como más alto nivel de un sistema, es muy difícil hacerlo en el código. Entonces necesitamos algún tipo de visualización que nos permita entender nuestro sistema de forma resumida, sin necesariamente entrar al detalle del código o sin tener relación con, por ejemplo, cómo están estructurados los archivos de código. Las visualizaciones de arquitectura tienen que ver más con la lógica de cómo se relacionan elementos. Muchas veces ahora, hoy en día, vamos a tener sistemas que están repartidos en varios repositorios de código. Entonces tampoco es muy fácil visualizarlo el sistema en conjunto, dado que son muchos proyectos de código por separado. Entonces, eso habla de la importancia de tener una forma de visualizar estos elementos y estas relaciones, y por eso el concepto de arquitectura está muy ligado a esta parte, la parte de ver el alto nivel de un sistema. Uno de los problemas que hay es que si uno busca actualmente un diagrama de arquitectura, por ejemplo, este diagrama es un diagrama que encontré sobre la arquitectura de Twitter. Si yo busco en Google Twitter Architecture, lo que voy a encontrar va a ser muchos diagramas muy distintos entre sí y que se enfocan en distintos aspectos del sistema de software de Twitter. Entonces, como dice Simon Brown, uno de los problemas principales que tenemos en la industria del software es que nos falta un lenguaje común para referirnos a ciertos elementos. Particularmente a nivel de arquitectura, nos falta una forma común también de representar visualmente los elementos de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, hay conceptos como módulo o componente que son difíciles de definir, que lo ocupamos en distintos contextos, con distintas definiciones. Depende del lenguaje a veces, como que a veces los lenguajes usan ciertos términos o ciertas cosas. Entonces eso hace difícil poder comunicarnos. Y al final eso es lo más importante. Como que si cada persona va a dibujar un diagrama distinto de su arquitectura, tengo que aprender la lógica de cada uno de estos diagramas cada vez que quiero entender una nueva arquitectura. Entonces acá incluso un mismo sistema se puede dibujar de muchas formas. Esto lo mismo también en la primera tarea que ustedes les pedí dibujar como el diagrama como de la estructura a alto nivel del sistema que ustedes explicaron, y cada uno dibujó algo distinto, ¿cierto? Como que cada uno interpretó ese dibujar con algo distinto, con notación distinta, con formato distinto, con foco distinto.
Entonces lo que vamos a ver en esta clase es un modelo bastante simple, liviano de arquitectura, que es este modelo C4, C4, que lo propone Simon Brown, que permite estandarizar cómo hacemos diagrama de arquitectura y definir una serie de conceptos que en el contexto de este modelo de visualización y de modelación nos permiten poder comparar arquitectura, entender fácilmente arquitectura y tener un lenguaje compartido. Entonces acá un poco el resumen del modelo C4. Un poco el objetivo es describir y comunicar arquitectura de software. La idea es crear un mapa del código a distintos niveles de detalle, tal como por ejemplo funciona Google Maps. Esta es una idea, un concepto que se llama Google Maps, es un tipo de interfaz que se llama Zoomable User Interface, ZUI si buscan, que en el fondo es una interfaz que permite ver al mismo tiempo el alto nivel. Yo puedo zoomear lo más alto y veo el mapa el plano del planeta Tierra a nivel como geográfico, los continentes, pero también puedo ver al detalle lo que hay en una esquina de una calle de una ciudad, de un país. Entonces esta capacidad de ver a distintos niveles de detalle un conjunto de información, en este caso la geografía y calles del planeta Tierra, es algo que el modelo C4 ocupa, pero en el contexto de sistemas de software. Entonces, el modelo C4 tiene 4 niveles. Un primer nivel que es el nivel del sistema en general, que se habla como el nivel de contexto, es la primera C. Dentro de un sistema hay uno o más containers. Vamos a ver qué significa container en el contexto de este modelo. Cada container tiene uno o más componentes y cada componente tiene una o más unidades de código. Y un poco el modelo se basa en esta idea, una de las filosofías más importantes o uno de los mantras más importantes de la visualización de datos, este que dice Ben Schneiderman, que es uno de los padres de la visualización de datos en el contexto general, más allá de visualización de arquitectura, que dice que una visualización buena tiene que cumplir con permitir primero tener un overview, después, o sea, una vista general, después permitir filtrar y hacer zoom, y después poder obtener detalles a medida que uno lo necesite. Details on demand. Overview, filter and zoom, details on demand. Entonces el modelo C4 es justamente eso, ¿cierto? Nos permite tener primero una vista muy general del sistema, con este contexto y los containers. Después podemos entrar, hacer zoom y ver en profundidad lo que pasa dentro de un componente. Y dentro del componente, ya si queremos ver detalles muy específicos, podemos ver las clases o códigos, que no es un lenguaje orientado a objetos. Pero esta separación de múltiples niveles nos permite ocupar diagramas distintos para distintos tipos de stakeholders que estén interesados en el sistema. Un diagrama de muy alto nivel, como el context, es algo que pueden observar personas no técnicas, y si llegamos a diagramas de clase o diagramas de código, eso es algo que solamente le interesa o es importante para ingenieros que estén trabajando con este sistema. Entonces, esta es como la estructura, ¿cierto? Un software system, que es el diagrama de contexto, está compuesto de containers, está compuesto de componentes, está compuesto de clases o elementos de código. Originalmente en el modelo C4, la cuarta C era clases,
pero lo adaptó después Simon Brown a Code Element para hacer notar de que en verdad no importa que por debajo hayan clases, o sea, que sea orientado a objetos. Lo importante son como que este nivel tiene que ver con elementos de código, o sea, como que ya estamos metidos en el código. Entonces, el primer nivel, que es un sistema, acá Simon Brown lo define como el nivel más alto de abstracción de algo que entrega valor a un usuario. Y es una definición bien vaga, pero si lo pensamos, por ejemplo, Twitter sería un sistema de software, podemos pensarlo así. Los ejemplos que ustedes dieron en la primera clase serían un sistema de software. Después un container, y acá empezamos a tener este problema de que ocupamos las mismas palabras para distintas cosas. Este modelo Simon Brown lo hizo antes de que empezara como que se pusiera de moda o empezáramos a ocupar más el concepto de container a los Docker. Entonces no necesariamente representa un container Docker esto. A veces puede ser que sí, pero acá está la definición de container en el contexto de este modelo, que es algo que almacena datos o código y que tiene que estar corriendo en alguna parte. Entonces, esto puede ser una base de datos, ¿cierto? Puede ser un servidor de archivos, o sea, S3. Puede ser un web server corriendo algo que expone una API. Puede ser un web server que rendere HTML. Puede ser un sistema con Nginx que expone páginas estáticas. Así. Entonces eso es como el nivel de container. Esto es como unidad funcional como independiente que se deploya de alguna forma. Saca algunos ejemplos de lo que conversamos. Esto, una aplicación móvil sería un container para este contexto. Un microservicio, ¿cierto? Sería un container. Entonces, aquí un poco más de detalles como más técnicos de que podemos entender como un container. A nivel de como más como de proceso, ¿cierto? Cada uno tiene como su proceso independiente, su memoria independiente. Si estuviéramos corriendo un sistema en un computador de escritorio, por ejemplo, uno podría tener múltiples containers, ¿cierto? Una aplicación que se comunique con otra aplicación, que levante procesos, podríamos hablar que son containers de ese sistema. Generalmente nosotros vamos a estar hablando más de sistemas web en los cuales es más clara la separación de estos containers porque efectivamente están corriendo en hosts distintos. El tercer nivel son los componentes, que también es una palabra muy sobrecargada, muy usada con distintas definiciones. Entonces, en este contexto es solamente una agrupación de funcionalidad. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero es como hacer un doble clic en el container y ver cuáles son las funcionalidades o workflows principales que tiene ese container. O sea, por ejemplo, en una API REST, probablemente la funcionalidad relacionada con los controladores, no sé, un controlador de usuario, un controlador de inventario, tiene que ver con el nivel de componente. O sea, todavía no me entraba el detalle de cómo está implementado como código, pero ya estamos entrando más en detalle de las funcionalidades que tiene este container. Entonces acá están los diagramas. En el fondo están estos 4 niveles del sistema. Está el sistema, el container, el componente y el código. Y los 4 diagramas son el diagrama de contexto que vamos a ver que es
un diagrama del sistema, pero sin entrar en detalle de lo que está dentro del sistema. El diagrama de container, que muestra los containers de un sistema, especifica las tecnologías ocupadas para esos containers y cómo se comunican con el resto de los containers. Y dentro de un container tenemos el diagrama de componentes, que muestra los componentes lógicos que definen la funcionalidad y cómo se conectan entre sí. Y después está este nivel de código o clase opcional, que no vamos a entrar en detalle en este curso, porque aquí el modelo lo deja libre, en el sentido de que estos pueden ser diagramas de clase, pueden ser diagramas de secuencia, cualquier diagrama a nivel de unidades de código que sea útil. Pero en la práctica, para la arquitectura, lo que más vamos a trabajar son estos tres primeros niveles: el context, container y component. Entonces, ¿cuál es la gracia del primer nivel? El context es que permite tener una visión muy alto nivel del sistema. El sistema es una caja para este diagrama, y lo que vemos aquí es los usuarios que interactúan con este sistema y el resto de los sistemas externos que están conectados a este sistema. Entonces este es un diagrama que es muy útil para explicar a este nivel un sistema con gente no técnica, ¿cierto? O sea, como que no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de Docker, de Rails, de S3, estamos hablando de sistemas y usuarios. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, acá en azul, más claro, tenemos nuestro sistema, que en la caja central es un sistema de Internet Banking, y este se conecta a dos otros sistemas, que son sistemas externos al sistema que estamos estudiando. Entonces, ojo que muchas veces, por ejemplo, en Buda tenemos varios sistemas. Entonces, este nivel de context está enfocado en un sistema. Vamos a ver más adelante que Simon Brown también propone un diagrama que habla de landscape, que es para visualizar múltiples sistemas. Pero por ahora nos vamos a enfocar en partir con el diagrama de un sistema, que muestra cómo se conecta con sistemas externos. Acá tenemos dos sistemas externos, un email system y un mainframe banking system. Y acá se explica cómo se conectan. Y aparte hay un usuario en este caso, que es el personal banking customer, que interactúa con el sistema y aparte recibe emails del sistema de email. Entonces, este diagrama es un diagrama del Internet Banking System, que es el que vamos a entrar en detalle haciéndole doble clic. Podríamos después hacer un diagrama si es que nosotros somos los que desarrollamos el email system o el mainframe banking system. También podemos meternos adentro de estos sistemas y explorarlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es el alcance de este diagrama? Es un sistema de software, ¿cierto? El elemento principal es el sistema de software y está rodeado de personas, usuarios y sistemas que se conectan. Y como decíamos, es un diagrama que se puede mostrar a gente no técnica. Y también, obviamente, es útil para gente técnica, porque te da una primera mirada de cómo es el sistema. El segundo nivel es el diagrama de containers, ¿cierto? De contenedores, que es lo que muestra dentro del sistema. Acá hacemos doble clic en el sistema, muestra cuáles son las distintas como unidades deployables, ¿cierto? Y especifica las tecnologías y cómo se comunican estos componentes, qué protocolo ocupan, si ocupan un protocolo como REST, GraphQL, RPC, si comparten espacio en memoria, se comunican escribiendo en archivos, etc. Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, se mantienen los elementos del diagrama anterior. Tenemos el mismo usuario, el Personal Banking Customer, los mismos sistemas externos, Email System, Mainframe Banking System, pero ahora hicimos doble clic en el Internal Banking System, y estamos detallando cuáles son sus containers.
Entonces, ¿cuáles serían los containers en este ejemplo? Tenemos una aplicación web que entrega el contenido estático del sitio. Tenemos un single page application, tenemos un mobile app, tenemos un API application y una base de datos, ¿cierto? Es una aplicación bien estándar. Tenemos un elemento, un container que está, se fijan, no se alcanza a leer, pero está en Java, que es la API. Tenemos una aplicación móvil que consume esta API ocupando, aquí sale API calls, JSON, HTTPS, podríamos decir quizás REST, quizás no REST, faltaría especificar eso quizás. La app móvil está hecha con Xamarin, después la single page application está hecha con Angular, y el web application, si se fijan, es al final lo que accede el usuario para ver contenido estático. Y acá también, al hacer doble clic, también hacemos doble clic de las interacciones con los sistemas externos, ¿cierto? Antes veíamos una flecha que conectaba al usuario con esta caja. Ahora podemos detallar qué hace el usuario con las distintas containers que interactúa directamente, ¿cierto? Entonces, con el web application ve contenido estático y con estos dos accede a su cuenta, balance, etc. Y también podemos detallar qué containers son los que efectivamente se comunican con los sistemas externos. Entonces, acá está la idea de que estamos haciendo zoom, ¿cierto? Partimos con el overview y acá hicimos zoom y entramos a el sistema y vemos este detalle que nuevamente estamos dentro del contexto de un sistema de software. Acá los elementos son los containers. Seguimos teniendo a los usuarios y a los sistemas externos. Y acá, en el fondo, el público ya tiene que ser más técnico, porque estamos hablando de conceptos como tecnología, como detalles técnicos de cómo está implementado, como que sea un single page application, ¿no? Y lo importante es que esto es solamente a nivel lógico, ¿cierto? No estamos refiriéndonos de que efectivamente a nivel de infraestructura esto representa la realidad. A nivel de infraestructura puede ser distinto cómo estén conectadas estas cosas, cuántas réplicas hay, etc. Eso no se está viendo en este diagrama y no es la idea. Vamos a ver que más adelante también en la próxima clase que hay diagramas para ver la infraestructura y el deployment. Pero acá este diagrama es a nivel lógico. Entonces, eso es lo importante. Y por último está este tercer nivel de diagrama de componentes, que muestra estas unidades funcionales que tiene un cierto container, que está dividido en un cierto container. Entonces, por ejemplo, acá se hace doble clic en el container, el API application, y se identifican 6 componentes en este caso. Un sign-in controller, que en el fondo maneja la autenticación, un reset password controller, que maneja el reseteo de contraseña, un accounts summary controller, y además una fachada para el sistema de mainframe, un componente que se conecta con el servicio de email y un componente de seguridad. Que esto es un ejemplo, entonces no, probablemente hay más componentes que son parte de un sistema así, una versión simplificada, pero vamos para que tengan una idea del tipo de componente a que nos estamos refiriendo. Y acá hay donde hay como más, yo creo que flexibilidad en cómo uno define qué es una unidad funcional. Uno podría pensar que quizás hay un componente de autenticación que incluye el reset password y el signing. Este modelo no es tan prescriptivo de cómo uno a este nivel agrupa los componentes. Entonces como que aquí no es como que hay una receta única de cómo agrupar estos componentes,
es bien caso a caso y es bien de entender como a nivel funcional cuáles son las áreas funcionales que me interesa dividir, sin entrar a un nivel de mucho detalle que serían como las clases o módulos internos. Entonces acá estamos ya resumidos, si se fijan, como que nos olvidamos un poco, porque sería muy grande, de lo que está fuera del sistema. Entonces el scope es un container. Los elementos son los componentes de este container y los elementos secundarios son los containers que están alrededor. También podríamos seguir incluyendo al usuario y a los sistemas externos. Si es que, por ejemplo, acá están los sistemas externos, no aparece el usuario. Y claro, no aparece el usuario porque el usuario no interactúa directamente con este componente. Entonces, en verdad, lo ideal es ir manteniendo todo lo que está afuera para que mantengamos el contexto. Y esto ya es claramente mucho más técnico, más enfocado en el equipo y cómo se está estructurando el detalle de un container. Respecto a notación, si se fijan acá en este diagrama, hay ciertos estándares de que cómo se está ocupando con los colores azules siempre son el sistema, los grises son los externos. Hay ciertos como iconos distintos para lo que es base de datos, lo que es aplicación móvil. Pero un poco el modelo no prescribe esta anotación. Aquí es como depende de cada uno también cómo hacer la anotación. Lo importante es que sea consistente y que se explique. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es como la leyenda de esta anotación. Es como identifica, esta es una persona, esto es un container, este es un container tipo base de datos, este es un container aplicación móvil, este es un container que está en el web browser, este es un container un sistema que ya existe, este es un sistema y esta es una relación. Entonces, un poco lo que recomienda Simon Brown es, independiente de la anotación, lo más importante es que sea consistente y que esté explicada. Como que, por ejemplo, los diagramas que ustedes entregaron en la tarea 1 ocuparon notaciones distintas y un poco en base a lo que ustedes entienden, pero no necesariamente alguien más va a entender qué significan las flechas, qué significan las cajas, qué significan que una caja tenga o no un color. Entonces eso es algo súper importante, es definir la notación y dejarla muy explícita y que se entienda y solamente ocupar colores distintos, iconos distintos para diferenciar, no porque sí. Esto como que al final es generar ruido, así que diferenciáramos, por ejemplo, estos dos sistemas, pusiéramos uno rojo y otro verde, solo para tener más colores, al final genera ruido porque no hay una distinción semántica de esos colores. Entonces, pueden ver más detalle en la segunda parte del libro del curso, donde está muy enfocado en visualización. Y ahí pueden leer más detalles de lo que propone Simon Brown con este modelo. Y llegamos entonces a la tarea, y obviamente la tarea va a ser hacer un diagrama con este modelo. Vamos efectivamente a rehacer el diagrama que ustedes hicieron en la primera clase. Sé que ese diagrama ustedes lo hicieron muy alto nivel, entonces acá también vamos a entrar más en detalle. Y la idea es ocupar este modelo de C4 y vamos a ocupar la herramienta que el mismo Simon Brown desarrolló, que se llama Structurizer. Voy a subir otro video explicando cómo se ocupa. Y esta herramienta permite, es una herramienta de modelamiento, eso es algo que habla mucho Simon Brown, de que uno puede modelar el sistema primero, o sea, definir cuáles son mis sistemas, mis containers, mis componentes, cómo están relacionados, y después generar los diagramas medio automáticamente con este modelo. Entonces eso hace más durable en el tiempo y más certero mi diagrama, porque al tener un modelo consistente yo puedo generar diagramas de distinto nivel a partir del mismo modelo. Entonces para este modelo que se basa en tener diagramas de distintos
nivel de detalle, es clave poder hacer una representación única que me genere múltiples vistas. Entonces para la tarea, como decía, el mismo sistema que hablaron en la tarea 1, pero ahora tienen que generar con esta herramienta 3 vistas. La vista de contexto, que incluya a todos los usuarios, todos los sistemas externos y el sistema principal. La vista de containers, que incluye a todos los containers, como lo definimos para este modelo. Y la vista de componentes, que para cada container incluya todos los componentes o unidades funcionales lógicas. Eso. Muchas gracias.